Buenas noches. Vamos a Hechos 18. Vamos a Hechos 18 y siempre comenzamos haciendo un recuerdo o un historial o un repaso, mejor dicho, de en qué situación estamos, ¿sí? En Hechos 18 nosotros podemos recordar qué pasó antes. En Hechos 13 al 14 comienza lo que se le suele llamar el primer viaje de misionero de Pablo, dura 2 años. Hechos 15, el concilio de Jerusalén y luego el inicio del segundo viaje. Hechos 16 se suman Silas, Timoteo, Lucas y van viajando, van a Macedonia, luego Filipo, luego Tesalónica en Hechos 17, Berea, Atenas, y en Hechos 18 llega a Corinto Pablo, luego Éfeso, luego Jerusalén, luego Antioquía, y se le da fin a su segundo viaje misionero, y comienza el tercer viaje misionero, y ya van aproximadamente 20 años de ministerio. Hace 10 capítulos que lo conocemos a Pablo, pero ya van 20 años de ministerio. Hoy vamos a ver la aparición en escena de uno de los maestros más sobresalientes del cristianismo primitivo. Hoy vamos a ver a Apolos. Fíjate Hechos 18, 24 al 28. Y vamos a ver cómo este maestro nos ofrece ejemplos que son dignos de imitar y dignos de buscar por parte de cada uno de nosotros y también como iglesia. Voy a leer Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y este es el texto nuestro de hoy, ¿no? Hemos estudiado en el pasado, hace 3 años más o menos, las cartas de Pedro. Y en la segunda carta, uno de los temas principales son los falsos maestros. Y en esa carta tenemos instrucciones y tenemos características que nos ayudan a identificar a los falsos maestros con el propósito de prevenir no solo su presencia, sino el daño que pueden producir a las congregaciones. Pero en este texto podemos identificar a un buen maestro y conocer sus características. Siempre tenemos bastante cuidado o podemos ser más celosos de los falsos maestros, pero también tenemos que apuntar a ser buenos maestros, sea en las relaciones de amistad o sea desde un oficio como el de enseñar desde el púlpito, pero tenemos que buscar ser buenos maestros. Y Apolos fue un maestro muy importante en la iglesia primitiva, y Dios nos ofrece en él ejemplo de cómo ser un buen maestro. Como dice la Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 7, no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Y eso es un resumen de algo que queda en evidencia en la historia de la Biblia y en la historia del cristianismo. Y por eso el Espíritu Santo provee maestros a las congregaciones para que ayuden a comprender cómo transitar el camino de Dios. El Espíritu Santo ilumina a cada cristiano para comprender la Biblia, pero también brinda dones, como el de enseñanza, para ayudar a otros a comprender la Biblia. Y Apolos fue una figura clave en la iglesia primitiva, un maestro regalado por Dios para la iglesia que se iba formando. Y la vida de él nos ilustra lo que tenemos en este pasaje, cómo tiene que ser un maestro que edifica al pueblo de Dios y que capacita al pueblo de Dios a andar en el camino de Dios. En este pasaje vamos a ver 5 características que definen a un maestro ejemplar. Y esas características deben ser promovidas por nosotros en nuestras vidas, pero también en la iglesia. Lo voy a dividir en 5 y vamos a ver que Apolos era instruido, era apasionado y dedicado, era enseñable, era apreciable y era servicial.
Vamos al primer punto, instruido. Fíjense, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Acá vemos que es una persona instruida. Nos dice, es elocuente, poderoso en las Escrituras, pero tenemos un detalle más. Apolos era de Alejandría. Alejandría era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, poseía la mayor biblioteca del mundo, tenía una gran tradición académica, era un centro intelectual con mucha reputación y también era el hogar de la comunidad judía, o de una de las comunidades judías más grandes fuera de Judea. Y también es el lugar en donde más o menos 250 años antes se tradujeron las escrituras del hebreo al griego, formando la Septuaginta, que ha sido una pieza clave para la transmisión de la fe. No solo para ellos, sino para nosotros también. Es la traducción de la Biblia que generalmente se usa en el Nuevo Testamento cuando se cita el Antiguo Testamento. Y de ahí era Apolos, una persona instruida. ¿Cómo nos dice el Espíritu Santo a través de Lucas que era Apolos? Poderoso en las Escrituras. ¿Qué puede significar esto? Es una persona que las conoce las Escrituras, las conoce bien, es hábil para interpretarlas y es hábil en aplicarlas correctamente. Y esto no es por osmosis. No es que una persona se puede poner con la cabeza sobre la almohada, debajo de la almohada de la Biblia y que se transmita por osmosis del lugar de mayor gradiente al de menor gradiente el conocimiento. El conocimiento no es por osmosis. El conocimiento depende de un compromiso con el estudio, de una vida de alumno. Apolos debe haber sido un muy buen alumno y luego fue un muy buen maestro. Siempre, siempre, siempre la calidad del maestro depende de la calidad de su vida como alumno. Un buen maestro es bueno porque como alumno es mejor todavía. Es una persona instruida. Y nosotros sabemos, vamos a la parte de aplicación. Pablo le dijo a Timoteo, y me gusta siempre decirlo de esta manera para hacernos conscientes, el Espíritu Santo le dijo a Timoteo a través de Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjate, la Biblia está dada para la capacitación del pueblo de Dios. Este pasaje enfatiza que el conocimiento de las Escrituras equipa al creyente, capacita al creyente para servir. Y así como Apolos era poderoso en las Escrituras, obviamente vos y yo deberíamos imitar esto. Deberíamos estar preparados y capacitados para la obra de Dios. ¿Cómo? A través del conocimiento de las Escrituras. Son ellas que son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la rectitud. ¿Para qué? Para que seamos personas maduras, equipados para lo bueno. Y esto no pasa de manera automática. Uno debe tener un compromiso con el estudio, tiene que dedicarse a tener tiempo para leer, para reflexionar sobre lo que leyó, para meditar, para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que valorar las herramientas que tenemos hoy. Hermano, nunca en la historia de la humanidad fue más fácil aprender teología que hoy. Nunca. El que no sabe teología es porque no desea saberla. Hoy es accesible para todo el mundo la teología. Todo el mundo puede aprender teología. Ni siquiera le hace falta ir a un seminario para encontrarse con grandes maestros. Están accesibles en internet. Es bueno leer mucho la Biblia para tener discernimiento y saber elegir los maestros. Pero nunca fue tan fácil llegar a un buen nivel teológico como hoy. Sumamente accesible la educación. Y tenemos que ser poderosos en la Escritura. ¿No les gustaría que los llamaran así? Sería lindo. La Iglesia Bíblica del Camino, poderosa en las Escrituras. Qué lindo, ¿verdad? Porque le da gloria a Dios a eso. Porque habla de un pueblo enamorado con el Dios de la palabra. Habla de un pueblo que pasa horas contemplando a nuestro Dios a través de esa ventana por la cual le podemos mirar, la Biblia. Qué lindo sería que fuésemos una iglesia poderosa en las Escrituras. Podemos comprometernos con tiempos de estudio bíblico, elegir recursos buenos. Tenemos que pasar tiempo memorizando, meditando. Yo creo que una de las cosas más lindas que produjo la cantidad de traducciones que tenemos es que tenemos facilidad para entender. Pero una de las cosas más tristes que produjo eso es que ya casi no memorizamos la Biblia. Y es bueno memorizarla, porque el Espíritu Santo utiliza eso que vos aprendés para guiarte en la vida. Sin la palabra no puedes ser capacitado para toda buena obra. Y sin la palabra vas a pecar.
El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si no atesoras la palabra, vas a llevar una vida de pecado. Es bueno participar aprovechando el tiempo para aprender. Participar en estudios bíblicos, tomar cursos de teología, ir a seminarios, profundizar tu conocimiento. Spurgeon decía: un cristiano sin Biblia es como un soldado sin espada. ¿De qué va a servir? Es más, es el primero en ser víctima. Y luego vemos cómo iglesias caen en herejías, en abusos, una y otra vez, porque son como soldados sin espada. Son cristianos sin Biblia. La pregunta del final de este punto, ¿cuál es? ¿Estás siendo diligente con tu instrucción bíblica? La enseñanza eficaz comienza con una vida de compromiso con el estudio de la palabra. Así como Apolos era instruido y poderoso en la palabra, vos y yo también deberíamos serlo. Vamos al segundo punto: apasionado y dedicado. Fíjense el versículo 25. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Esto es muy interesante porque en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Señor, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es interesante ver que Apolos era cristiano, era poderoso en la palabra, hablaba y enseñaba con exactitud cosas referentes a Jesús, pero le faltaba madurar algunos conceptos porque no los tenía. No los tenía. Se vuelve a enfatizar la condición de Apolos: es instruido. Pero hay más, no solo es instruido, es ferviente de espíritu. Es una persona apasionada por la verdad. Apolos es un maestro con entusiasmo para enseñar. No es solamente un erudito, también tiene un corazón apasionado por el Dios de la palabra y por compartir la verdad de Dios con el pueblo de Dios. Es una persona realmente apasionada, dedicada, entusiasmada. Qué triste es cuando ves predicadores que hablan de Dios como podrían hablar de una planta, sumamente aburridos, más allá del carácter. Si son aburridos en todo es entendible. Hay gente que es medio drupi, ¿vieron? ¿Cómo podés hablar de Dios sin estar apasionado? Alguien que no le conoce no se apasiona por Dios. No me acuerdo cuál teólogo decía que predicamos para encender en llamas los corazones. Nada debería despertarte pasiones más profundas que Dios. Nada debería despertarte pasiones más profundas que colaborar con Dios en la extensión de su reino. Y Él es ferviente en espíritu. Habla, enseña con exactitud. Está dedicado a enseñar. De lo que conocía, Él enseñaba con exactitud. No es un erudito solamente, no es un intelectual. Es más que eso, es eso y más. Es una persona apasionada por el Dios de la palabra. Apasionada por compartir con el pueblo de Dios la palabra de Dios. Y dice que lo hace con exactitud. Hermano, la exactitud es imposible sin pasión, sin dedicación. ¿Sabes en qué cosas sos mediocre? En las cosas que no te apasionan. En aquello que te apasiona, aprendes a crecer en perfección. Asimilas datos, asimilas contenido, te preparas, sos puntual. En lo que sí te apasiona, aprendes a ser cada día más excelente. En lo que no te apasiona, te volcás a la mediocridad. Y acá lo ves a Apolos apasionado, dedicado, trazando con exactitud la palabra. Y podríamos decir que Apolos cumple con el requisito que Pablo le dice a Timoteo, ¿te acordás en 2 Timoteo 2:15? Procura presentarte ante Dios como un obrero probado, que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza con precisión la palabra de verdad. Apolos cumple lo que luego el Espíritu Santo le va a pedir a Timoteo. Usa la Biblia, pero con precisión. Acá dice que lo hacía con exactitud. Un maestro no solo debe conocer la palabra, sino que tiene que transmitirla con precisión, con pasión, con dedicación. Un buen maestro debe combinar conocimiento, fervor, exactitud para ser una buena herramienta en las manos de Dios. Si falta algo de esto es porque falta algo más profundo. Vamos a pensar en la aplicación. Necesitamos combinar esa diligencia para ser instruidos con ese fervor en el servicio a Dios. Cualidades que Apolos nos está mostrando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos renovar nuestra pasión por Dios. Pasar más tiempo a contemplarle, para contemplarle.
Cuando nosotros pasamos más tiempo en contemplar a Dios, más nos apasionamos por Él. No es como quizá lo que le puede pasar a mi esposa, que se enamoró de mí y con el tiempo se dio cuenta que no era lo que ustedes ya saben que no soy. Igual a pesar de eso me ama y yo la amo a ella. Pero no es que a Dios lo amas a pesar de que lo conoces. A Dios lo conoces más y lo amas más. Te apasiona más. Lo entendés mejor. Lo descubrís más. Lo vivís más. Te apasiona porque pasás tiempo mirándole. ¿Por qué no te apasiona? Porque no pasas tiempo mirándole. Cuanto más tiempo pases contemplando al Señor, la pasión va a brotar de una manera más clara y te va a llevar a un tipo de vida. No es falta de voluntad, es falta de conocimiento de Dios. En Romanos 12:11 dice, no sean perezosos en aquello que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Te dice, mira, las cosas buenas requieren diligencia, no seas perezoso en eso, sé ferviente en espíritu, sea con un espíritu ardiente por estas cosas, serví al Señor, sé diligente, sé apasionado. También podemos aplicar no solo lo de ser ferviente, sino imitar esto de hablar con precisión. Hermano, vos y yo, cuando hablamos acerca de la Biblia, acerca de Dios, tenemos que asegurarnos de estar hablando lo que la Biblia dice, verificando antes de dar una opinión. No es que porque se me ocurrió está bien, no, si la Biblia lo dice está bien. En Juan 7:18 Jesús dice algo muy fuerte. Dice, el que habla de sí mismo, o sea, lo que se le ocurre, busca su propia gloria. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Fíjate qué interesante. ¿Qué estarán buscando aquellas personas que ocupan púlpitos, lugares de enseñanza, que hablan lo que se les ocurre? Jesús dice que ellos están buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Todos conocemos maestros así. Todos conocemos gente que no queremos oír en los púlpitos porque son así. Hablan lo que se les ocurre, inventan, zanatean, chamullan. No hablan lo que Dios dice. Hablan lo que ellos quieren decir y darse a conocer. No están buscando la gloria de Dios, están buscando la gloria de ellos. Pero qué es triste es cuando nosotros en una conversación, un mano a mano, una situación informal, hacemos lo mismo. ¿Por qué no nos da también molestia eso, escozor eso? Hermano, tenemos que cuidarnos, tenemos que hablar con precisión. Y para eso no solo es importante estudiar la palabra, sino también aprender a callarse cuando uno está hablando sin tener un argumento bíblico. A veces, solamente con la intención de participar, hablamos simplemente para expresar nuestras ideas, sin antes haber estudiado o haber comprobado si lo que estamos diciendo es acorde a la palabra de Dios o no. Esto también está contemplado en la Biblia. Proverbios 18:2 dice que el necio no se deleita en la prudencia, sino en solo revelar su corazón. Hace poquito leí sobre una conclusión sobre las células. Y decía, las células, cuando no están dirigidas por personas que estudian la Biblia, son solo un lugar para compartir ignorancia, sumamente peligrosos para la iglesia. Yo estoy de acuerdo con eso. He vivido eso. Hoy odio eso. No estoy en contra de los grupos de estudio caseros. Estoy en contra de hacer cosas porque hay que hacerlas. Y que la célula termine siendo un lugar solo para compartir ignorancia. Quiero participar, quiero decir algo. Como ese alumno que es medio flojo en la secundaria y que siempre va a opinar. ¿Y qué va a opinar? Repitiendo lo que la profe acaba de decir. Para que parezca como si la profesora fuera tonta y no se diera cuenta. Para que parezca que es una persona que está prestando atención. Solo registró la última oración y dice lo mismo y repite lo mismo. Yo he tenido compañeros así. Creo que no fui así, espero no haberlo sido, pero hace mucho de la secundaria, no me acuerdo. En Proverbios 19:2 dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Eso lo dice en NBLA, pero me encanta como lo dice en NTV. El entusiasmo sin conocimiento no vale de nada. La prisa produce errores. ¿Cuánto entusiasmo hay a veces en los ministerios? ¿Cuánto entusiasmo hay en hacer cosas? Pero sin conocimiento no vale nada. Produce errores. Hermanos, debemos cuidarnos de ser apasionados sin conocimiento, ni hablar de ser conocedores sin pasión. Debemos ser dedicados cuando tengamos conocimiento. Y la pregunta es, ¿estás apasionado y dedicado por y a la verdad? ¿Estás dedicado a compartirla por amor de Dios y de los demás?
Tenemos que ser personas apasionadas y dedicadas. Punto 3. Enseñable. Fíjate qué interesante el versículo 26. Hechos 18, 26. Dice, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Qué interesante, ¿no? Ella tenía exactitud. Y acá que dice, con mayor exactitud. Sabemos por lo menos que le faltaba la teología del bautismo. No sabemos qué le habrán explicado. Pero a pesar de ser elocuente, a pesar de ser poderoso en las Escrituras, y a pesar de ser una persona que hablaba con exactitud acerca de Cristo, era enseñable. Él era accesible. Vemos que Priscila y Aquila lo consideraron así. Por eso, a pesar de que ellos no eran personas tan instruidas aparentemente, por eso, al verlo accesible a Apolos, pudieron ir a él para complementar su enseñanza. Tenemos un buen ejemplo de ello, ¿no? Que en vez de decir, mirá, el hereje ese lo que dijo, lo llamaron aparte y le enseñaron. Ellos tenían en algún grado, en algún punto, en alguna doctrina, un mejor o un más amplio conocimiento que Apolos. Tenían algún aspecto del Evangelio más en claro que Apolos y fueron a él para compartirlo con él. No generaron murmuración, ni rechazo, ni chisme. Fueron a él de tal manera que la enseñanza de Apolos, que ya era precisa, lograra más exactitud. ¿Por qué? Porque querían el bien de Apolos y en este sentido el bien de Apolos era el bien de la iglesia también. No querían hundirlo, no querían borrarlo, no querían decir, che, ¿y este quién es? Nosotros somos amigos de Pablo, del apóstol Pablo, el fundador de la iglesia. ¿Y este de dónde salió? Que pague piso. No, mira qué buen maestro, le falta un detalle, ven y vamos a conversar con él. Y fueron a él. Y lo hicieron en privado, no en público. Podrían haberlo humillado, podrían haber dañado la reputación de Apolos. Podrían haber hecho daño contra él. Podrían haber hecho una confrontación abierta buscando partidismo para que lo prefirieran a ellos y no a Apolos. Pero lo hicieron de la manera sabia y correcta. Y esta enseñanza agregó mayor exactitud al ministerio de Apolos. Él era alguien con capacidad de seguir aprendiendo. Él era enseñable. Y no sé cómo enfatizar más que la persona que deja de aprender debe dejar de enseñar. Un buen maestro es bueno si sigue enseñando, si sigue aprendiendo, perdón. Un buen maestro es bueno si sigue aprendiendo. En el momento que un maestro deja de aprender, debe dejar de enseñar, porque ha caído en un pecado terrible, soberbia. Ya sé todo, no puedo aprender más. Eso es terrible. Pero Apolos era enseñable. Y esta capacidad está ligada a la humildad y es una característica de la sabiduría. Esto le permitió a Apolos complementar su conocimiento, ampliar su conocimiento, tener una comprensión más completa del Evangelio, aportar mayor calidad a su ministerio como maestro. Pero la clave es esta, ser enseñable. Y ser enseñable es una expresión de humildad, de sabiduría. Vamos a aplicar. Un maestro ejemplar no solo enseña, sino que también está dispuesto a aprender. Vos podés tener todos los títulos de todos los ministerios, pero nunca deberías sacarte el título de alumno. Nunca deberías dejar de pasar tiempo en estudio de la palabra. Y es más, lo digo de nuevo, quien deja de aprender debería dejar de enseñar. La humildad y la disposición para aceptar correcciones son esenciales para crecer en el ministerio y formar parte de lo que Dios quiere. Estas cosas forman parte de la sabiduría que Dios quiere formar en sus hijos. Fíjate Proverbios 9, 7 al 9. Acompáñame a Proverbios 9, 7 al 9. Proverbios 9, 7 al 9. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Fíjate qué interesante esto. La sabiduría bíblica tiene un aspecto que nunca debe ser pasada por alto.
La sabiduría bíblica se manifiesta también en una disposición para recibir más conocimiento, más instrucción, para ser enseñado. Por el contrario, la persona necia no es enseñable, no le interesa. Dios a través de Salomón nos llama a tener en cuenta que la enseñanza al necio trae conflictos, trae vergüenza, trae desprecio, trae insulto, trae odio. En cambio, la enseñanza al sabio produce amor y más sabiduría. Hermano, miren, una de las cosas más tristes en el ministerio es esta: darse cuenta que alguien es necio. No le puedes decir nada. Lo único que lográs son insultos, desprecio, bronca, como si fuese algo personal, distancia. Qué triste es tener que darse por vencido con alguien y seguir las palabras de Salomón: no reprendas al insolente para que no te aborrezca. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, el que reprende al impío recibe insultos. Qué triste es cuando ve una vida y decir: no hay nada para hacer, es un necio. Decide seguir su propio camino, no puede aprender más, es inmune al aprendizaje. Rechaza, y no solo rechaza, sino que produce chismes, murmuraciones, inventa acusaciones, odia a quien está enseñando, produce divisiones, trae todo lo contrario a lo bueno. Jesús enseñó algo relacionado, ¿se acuerdan? Mateo 7:6, no den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen ustedes. ¿Cuántas veces hemos visto este proceso en personas inconstantes en la fe? Les querés enseñar, desprecian la enseñanza, no se comprometen con el estudio bíblico, no se comprometen con aquello que ellos necesitan profundamente para el bien de sus vidas, de sus almas. No les interesa el alimento espiritual que les hace bien a ellos, les da vida a ellos, lo necesitan. La medicina para su alma la desprecian. Ese es el primer paso. El segundo es atacarte, es inventar cosas contra vos, es tratar de poner a otro en tu contra. Son cerdos, no son ovejas. Y Jesús te dice: no les tires cosas santas a ellos, porque no son de mi pueblo. Y Salomón nos decía eso también. Dice: basta, al insolente no lo reprendas. Vas a ganar solo que te deshonre, vas a ganar solo que te insulte, vas a ganar su odio. Pero qué lindo es cuando ves al sabio y le podés enseñar. El sabio, cuando aprende, te ama por haberle enseñado. Hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser enseñables. Que nadie tenga que darse por vencido en nuestras vidas con la enseñanza, por tener que ser considerados como cerdos, que desprecian la instrucción bíblica y que desprecian a quien les enseña. Qué difícil es el trabajo pastoral en esta área. Cuando no queremos darnos por vencidos, pero la otra persona hace todo lo posible para que digamos que es un cerdo y no una oveja. Una persona que odia a Cristo, no que le ama. Una persona que nos usa para cumplir necesidades emocionales, sociales, afectivas, pero que desprecia a Jesucristo y desprecia su reino y desprecia su palabra. Desprecia la medicina que esa misma persona necesita para su alma. Desprecia la vida que esa alma muerta necesita. Que nadie nos tenga en cuenta de esta manera, pero no por amiguismo, sino porque seamos sabios y enseñables. Podemos tomar decisiones al respecto. Algo que es muy bueno, hermano, es dedicar tiempo para pasarlo con personas que saben más que nosotros. El sabio busca a los sabios, ama a los sabios. El que es sabio se junta con sabios. No es que no se va a juntar con los necios, sí, va a intentar ayudarles a crecer. Pero el sabio de verdad tiene un grupo de amigos, un grupo de contactos que saben más, que son más sabios, que son más maduros. Y va a ellos buscando oraciones, va a ellos buscando consejos, va a ellos abriendo su corazón. Porque hay gente más sabia que vos, ¿sabías? Hay gente más sabia que vos. ¿Por qué leemos tantos libros? Porque son personas más sabias, más espirituales que nosotros y nos hace bien leer. ¿Por qué nos juntamos con otros? Porque hay personas más sabias y espirituales que nosotros y nos hace bien estar con ellos. Hay personas más sabias que vos. Qué triste cuando creemos que no es así. Qué necedad, qué ceguera. Dediquemos tiempo para pasarlo.
con personas sabias, que saben más, que han madurado más, que van adelante nuestro. Nos rodeemos de creyentes maduros que puedan ayudarnos a profundizar en nuestro conocimiento de Dios, que nos ayuden a madurar nuestro carácter. Qué triste es también ver este patrón de personas que siempre buscan a gente más inmadura que ellos para parecer maduros. Siempre, todos sus amigos son más inmaduros, todos sus amigos son más carnales, todos sus amigos son menos espirituales, todos sus amigos son más ignorantes, más mediocres. Y ahí resalta. Qué triste es buscar resaltar en el medio de la mediocridad. No busques eso. Busca crecer, que otros te puedan mostrar a Dios de una manera diferente. Para mí, bueno, los chicos ahora dicen red flag, pero para mí es un llamado de atención enorme cuando veo una persona que todas sus amistades son personas más carnales que esa persona. Todas sus amistades. Dice, a ver, ¿cuáles son tus amigos más profundos? Todos, de poca o nada vida espiritual. ¿Qué dice eso? La persona no está dispuesta a aprender ni a crecer. Solo quiere ser evidente como la persona más madura, pero no lo es. Hay personas más maduras que vos y te pueden ofrecer amistad. Aceptemos correcciones. Cuando alguien nos señala una falta, un error, lo primero que vamos a pensar es que está equivocado. Y está bien, porque... No está bien. Entiendo que pase eso porque nuestro reflejo es hacia la carne. Pero deberíamos tomarnos el tiempo para responder con humildad y buscar aprender en vez de buscar defendernos. Y si la otra persona tiene razón, crezcamos. Y si no tiene razón, aprovechemos esa situación para mortificar nuestro ego. Que no le viene nada mal ser mortificado un poco más. Seamos accesibles. Sin duda que Apolo daba una imagen, una sensación de ser accesible, si no, no hubieran ido a él en privado. ¿Cuántas veces nos podemos mostrar inaccesibles? Entonces no podemos ser corregidos. Perdón por los angloparlantes, pero Andrew Murray decía, la humildad es la perfecta tranquilidad del alma cuando somos corregidos y enseñados. ¿Qué te parece esto? La humildad es la perfecta tranquilidad del alma cuando somos corregidos y enseñados. El soberbio no conoce nada de eso. No tiene tranquilidad cuando es corregido. El necio tampoco. Hermano, ¿estás dispuesto a aprender de los demás, incluso si tienen menos formación o experiencia que vos? Ser enseñable también es ser humilde y sabio, y eso es parte de la base para un ministerio que crece y da gloria a Dios. Punto 1. ¿Alguien se acuerda del punto 1? Instruido. Punto 2. Apasionado y dedicado. Punto 3. Enseñable. Vamos al punto 4. Vamos al versículo 27 de Hechos 18. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Este punto es raro, pero es una realidad. Era apreciable. Apolos era estimado y apoyado por los hermanos en Éfeso. Su carácter, su ministerio, su dedicación generaron confianza al punto que los líderes locales, los de Éfeso, lo recomendaron que vaya a la iglesia en Acaya. ¿Cuál es esa iglesia? Corinto. Una de las iglesias de Acaya es Corinto. La vida en comunión había producido que la gente apreciara a Apolos. Era una persona querible, apreciable. Los hermanos de Éfeso pudieron recomendarlo a los hermanos de Corinto porque habían evidenciado, habían podido comprobar que Apolos era alguien digno de ser recibido, una persona útil en la edificación de la iglesia. La iglesia de Éfeso entendió el valor de Apolos y quiso asegurarse de que fuese bien recibido en su nuevo campo de trabajo. ¿Por qué? Porque valía la pena. Era una persona por la cual uno podía sentir aprecio, reconociendo su valor ministerial. Un buen maestro no solo debería ser apreciado por su conocimiento y pasión, sino también por su carácter. Ser digno del aprecio en la comunidad de fe, o sea, en la iglesia, se logra a través de mostrar humildad, amor y un espíritu servicial. Y este aprecio fomenta unidad y colaboración en la edificación del cuerpo de Cristo. Lo apreciaron y lo recomendaron, pero no es que lo apreciaron de manera caprichosa, lo apreciaron porque era digno de ser querido. Era digno de ser reconocido como útil, como servicial, como una persona que traza con precisión la palabra, como una persona enseñable, humilde, sabia, una persona instruida, accesible.
¿Cómo no lo vamos a querer, no? Tristemente, luego en la iglesia de Corinto, algunos dijeron, yo soy de Apolo. Otros dijeron, no, yo soy de Pedro. Otros, no, yo soy de Pablo. Y algunos que siempre están, los que se creen más espirituales, yo soy solo de Cristo. Todos somos de Cristo. Siempre hay de esos que se creen más maduros que el resto. Pero fíjense que Apolo se puso muy triste por la división que había en Corinto, porque habían tomado su persona como un estandarte para la división. Pero esta persona era apreciada por la comunidad. Era un muy buen maestro. Vamos a aplicar. Hermanos, tenemos que ser dignos de confianza. Tenemos que tener una vida que inspire respeto, pero que también inspire cariño sobre nosotros. Llevar una vida de constancia, de humildad, de confiabilidad, de disposición al servicio, de accesibilidad, hace que la gente te quiera. Como todo cristiano, pero de una manera especial, tenemos que ser un adorno, lo que enseñamos al púlpito, un adorno a la doctrina, una ilustración del Evangelio. Nos tocan todos, pero cuánto más los que nos paramos en el púlpito. Salomón en el Proverbio 22:1 dice, más vale el buen nombre que la mucha riqueza y el favor que la plata y el oro. Qué triste que es cuando somos inaccesibles. Y quizás no somos soberbios o no somos malos, pero al ser inaccesibles parecemos todo lo malo. Qué lindo es cuando nos encontramos a alguien que quererlo es fácil. Espiritualmente, ¿no? De nuevo, cuidándonos del amiguismo, pero espiritualmente es fácil querer a esa persona. Un maestro confiable valora su reputación como un reflejo de la fidelidad de Dios en su vida. Tenemos que ser confiables. Tenemos que ser personas que sean fáciles de querer. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice así Pablo, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Aquí hay una iglesia apreciable, querible. Pablo dice, nosotros tenemos afecto, pero llegaron a ser muy amados por nosotros. La iglesia puede ser querible, apreciable. Y hay algo que siempre puede despertar amor en los otros, es seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entregar la vida por los demás generalmente produce también cariño. También uno es valorado si da un buen ejemplo. En Tito 2:7-8, Pablo le dice esto a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Esa excelencia de carácter, ese espíritu servicial, esa pureza de doctrina, esa dignidad, ayuda a que otros no tengan tantos obstáculos para quererte. Ayuda a que otros cristianos, siguiendo su madurez, no tengan tantos obstáculos para quererte. Y siempre ser apreciable requiere de ser ejemplo. Estamos hablando del aprecio de personas maduras como Priscila y Aquila. Los inmaduros aprecian también cualquier cosa, al gamba, al charlatán, al flexible, al liberal. Pero estamos hablando del aprecio que Apolo logró en personas como Priscila y Aquila, cristianos maduros. La iglesia termina valorando los buenos ejemplos. La iglesia madura valora los buenos ejemplos, los quiere. Dice 2 Corintios 8:21, nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Que los hombres sepan cómo es tu vida y que esa vida sea buena, produce que te quieran. Aplicación para la iglesia en general. Bueno, esta gente, vamos a dividir en toda la aplicación, para la iglesia en general y para los maestros. El de los maestros ya lo dije en realidad. También podemos tener una aplicación para la iglesia, así como vimos que Aquila y Priscila trataron en privado con Apolos y eso fue bueno. Bueno, vamos a ver la iglesia cómo puede aplicar esto. Esta iglesia apreció a Apolos. Algo que tenemos que aprender siempre es valorar a los maestros como iglesia. A veces somos sumamente celosos de la espiritualidad del otro, en solamente un punto.
no queremos alentarlo ni decirle nada bueno para que no caiga en la soberbia. Somos como los protectores de la soberbia de nuestro hermano. No nos interesa todo lo demás de su vida. No nos interesa si es un mal administrador de sus recursos. No nos interesa si es un mal padre que no disciplina a sus hijos. No nos interesa si, no sé, todas las otras cosas. Lo único que nos interesa es que nosotros diciéndole algo bueno se la crea. Somos como súper guardianes ahí. No queremos alentarlo para que su corazón no caiga en soberbia. Pero ese celo no es santo, es hipócrita. Si fuera un celo de verdad, seríamos celosos para ayudar a nuestro hermano en todos sus otros pecados, no solo en este tema. Pero al ser tan guardianes de su corazón para que no se la crea, en realidad no queremos valorar, ni alentar, ni reconocer a nuestro hermano. Y Jesús también lo sabía esto, también lo conocía. En Lucas 4:24 Jesús dijo, en verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Otra traducción dice, no hay profeta sin honra, excepto ¿en dónde? En su casa. Te pueden querer en todos lados, menos en tu casa, en tu tierra. Acá le tengo que pedir perdón a los francoparlantes. Voltaire dijo, desde Tales hasta los más quiméricos charlatanes, no hubo ningún filósofo que influyese ni siquiera en las costumbres de la calle en la que vivía. Tenemos una inclinación natural y pecaminosa a no reconocer a los que están entre nosotros. Pero eso no es una actitud cristiana madura. Por otro lado, Dios a través de Pablo nos dice, acompáñame a 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dios a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice así, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Fíjate lo que dice Dios. Reconozcan a esas personas que trabajan entre ustedes, los dirigen al Señor, los instruyen, les enseñan. Ténganlos en alta estima, muy alta estima, por lo que hacen. Les enseñan a seguir en los caminos del Señor. Son los maestros en el camino que Dios ha provisto para la iglesia. Y tenemos que como iglesia aprender a apoyarnos unos a otros. Como los hermanos en Éfeso, ser un instrumento de ánimo y respaldo al servicio de otros. Apolos, anda a Corinto. Corinto, reciban los Apolos, va a ser muy útil para ustedes. Tenemos que expresar gratitud para quienes enseñan, para quienes sirven en la iglesia. Mostrar aprecio por su trabajo. A mí me pasa que a veces no sé cómo responder. Siempre pongo las manitos. Pero les aseguro que eso no alimenta para nada mi soberbia, mi orgullo. Tengo orgullo en otras áreas. Sí me alienta y les agradezco cuando agradecen por la enseñanza. Tengo problemas en otras áreas con la soberbia. Pero sí algo que nos pasa a los predicadores es que nos sentimos los más inútiles del mundo cuando predicamos. Incapaces, indignos, y lo somos. Y Pablo dice, para esto, ¿quién es suficiente? De manera retórica, nadie es suficiente. Estamos hablando de Dios. ¿Cómo alguien parado acá puede dar a conocer a Dios? Pero Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero es terrible, es aplastante. Pueden buscar hablar con pastores. El lunes es un día depresivo. Hicimos todo mal, dijimos todo mal, no usamos los ejemplos que debíamos, nos trabamos donde no teníamos que trabarnos. No fuimos lo suficientemente atractivos para la gente, no pudimos darle a conocer bien al Señor. Y volvemos destrozados a casa. Y esas palabras agradeciendo nos hacen bien, ¿no? Por lo menos en mi caso, no alimenta mi soberbia. Tengo otras áreas con soberbia, pero no esa. Pero no lo digo por mí, lo digo por todos. Valoremos a aquellos que nos instruyen en el Señor, porque Dios los manda. No porque son nuestros amigos, los queremos que nos inviten a asado. Inviten a asado. Pero porque Dios lo manda. La Biblia nos enseña a hacerlos partícipes de toda buena obra, de toda cosa buena, porque Dios lo manda. Tenemos que aprender a apreciar a aquellos que el Señor nos regaló dentro de la iglesia. Valorar a la gente que trabaja de tantas maneras para que la iglesia crezca en su vida espiritual. Podría decirse de que sos digno de ser apreciado por tu carácter y servicio. Por otro lado, reconocemos el valor de los otros y apreciamos su carácter y servicio. Hay aplicaciones para los maestros y también para la iglesia.
Vamos al punto 5, servicial. Segunda mitad del versículo 27 de Hechos 18. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es interesante que acá está peleando con judaizantes también, Está en la iglesia de Corinto, entre otras, y dice que ayudó mucho. Él era servicial. Apolo puso sus dones a disposición de la iglesia, ayudando mucho, edificando a los creyentes. Usó su conocimiento para edificar a la iglesia, para corregir los errores y para demostrar con las Escrituras que Jesús es el Mesías prometido por Dios a Israel. Las enseñanzas de él no se centraban en su propia habilidad, sino en edificar a los demás y defender la verdad del Evangelio. Él se dedicó a esto ayudando mucho. Un buen maestro sirve a la iglesia con humildad, busca edificar a los creyentes, busca defender la fe, pero lo hace de corazón, entregado, ayuda mucho. Y esto requiere disposición para invertir tiempo, recursos, habilidades en beneficio de otros. Tenemos muchos ejemplos de esto, sobre todo de ¿quién? De Jesús, de dar la vida para promover la salvación y la santificación de otros. Pablo a Timoteo le enseña cómo tiene que ser el siervo del Señor. Segunda de Timoteo 2, 24 al 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Si viene hablando de no pelear, de ser amable con todos, apto para enseñar, ¿por qué sufrido? Porque, hermano, el ministerio es sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Qué difícil, con ternura. Pero la enseñanza es una forma de servicio que exige mansedumbre, paciencia, ternura, dedicación, incluso en medio de la oposición. Vamos a aplicar. Acompáñame a Gálatas 6, 9 al 10, que ya lo sabe de memoria. Gálatas 6, 9 al 10. Estamos viendo el quinto punto, ser enseñable. Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Tu servicio debe ser constante, sin cansarte, sin bajar los brazos, comenzando por el cuerpo de Cristo, comenzando por la iglesia. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos involucrarnos activamente, buscar maneras de servir a la iglesia local, enseñando, discipulando, ayudando a otros en su crecimiento espiritual, promoviendo eso. Las personas que acomodaron la silla sirvieron muchísimo para que este momento sea así. Las personas que limpiaron la iglesia también lo hicieron. Las personas que arreglaron enchufes también lo hicieron. Las personas que abrieron la puerta también lo hicieron. Hay muchas maneras de servir para que sea posible edificarnos unos a otros. Fortalecer a los creyentes. Usa tu servicio para animarlos, para equiparlos, para capacitarlos en la fe y defender el Evangelio. Sé diligente en conocer las Escrituras para responder con amor y firmeza a aquellos que cuestionan o atacan la verdad. ¿Estás usando tus dones y conocimiento para servir a otros? Hermanos, ser servicial no es una opción, es una característica esencial de alguien que quiere glorificar a Dios. Ser servicial es lo que una persona siente en su corazón y busca maneras concretas para llevarlo a cabo, solo con la intención de glorificar a Dios y de promover la salvación y la santificación de otros. Vamos a concluir. Dios nos da en Apolos un ejemplo excelente de lo que significa ser un buen maestro en el servicio del Señor. Y tenemos que saber que la enseñanza bíblica no es solo un llamado a transmitir conocimiento, sino también a vivir una vida transformada que inspire, que fortalezca a otros. Como Apolo somos llamados a estas 5 cosas: ser instruidos. Tenemos que profundizar nuestro conocimiento de Dios a través de la palabra. Ser apasionados y dedicados. Tenemos que tener un corazón encendido, un corazón apasionado por Dios y su obra. Ser enseñables. Tenemos que ser
personas que aceptan la corrección con humildad para seguir creciendo. No nos interesa tener la razón, nos interesa crecer. Ser apreciables, cultivar un carácter digno de aprecio por nuestra integridad, por nuestro amor, y ser serviciales, servir activamente a los creyentes, edificando la iglesia, defendiendo la verdad. Con lo que dije recién de que no nos interesa la verdad, no nos interesa tener razón, me refiero de una manera relativa, ¿no? Sí nos interesa tener razón. ¿Por qué? No para ganar la disputa, porque si tenemos la razón estamos caminando en la verdad, ¿sí? Lo digo por si alguno tiene un planteo más filosófico. Sí, queremos tener la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En Dios. Él es la verdad y a Él tenemos que ir. Pero no discutimos para ganar la discusión. No lo hacemos por eso. Lo hacemos para dar a conocer a Cristo, quien es la verdad. No está en nosotros la victoria, está en Él. Y fue grande el impacto que Apolos produjo en la iglesia primitiva. Y esto se vivió para la gloria de Dios. Y hoy Dios, a través de esta historia, nos llama a seguir el ejemplo de Apolos. Pero tenemos que permitir que la enseñanza bíblica caiga en nosotros. No tiene que ser, Apolo, un maestro del pasado y nos olvidamos. No seamos lectores olvidadizos, seamos hacedores de la palabra. Además, Apolo nos inspira, Dios a través de Apolo nos inspira a ser maestros fieles. Y también nos recuerda que nuestra efectividad no depende de nuestra capacidad, sino siempre de qué depende, de Dios. Dios es el que hace que las personas tengan fruto. Y Apolos, creyendo en el Evangelio, puso su vida a disposición del Evangelio. Y fue el Evangelio lo que transformó a Apolos de un hombre instruido en las Escrituras a un defensor apasionado por la fe, dando a conocer a Cristo a otros, colaborando con Dios en la edificación de la iglesia. Y ese Evangelio que transformó a Apolos de un judío a un cristiano, de alguien que sabía, alguien que supo mejor, ese Evangelio es el que te puede transformar hoy. Es el que nos transforma hoy, el que nos sigue transformando. Y el Evangelio nos enseña que antes de pensar de ser útiles en las manos de Dios, tenemos que estar reconciliados con Él. Hermanos, todos fallamos en nuestras palabras, en nuestras pasiones, en nuestra humildad y en nuestro servicio. Sin embargo, Jesús, viniendo a este mundo, viviendo la vida que nosotros no podemos vivir, murió en la cruz cargando con nuestros pecados, resucitó para darnos vida y transforma nuestro corazón para que lo podamos hacer correctamente, dándole gloria a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él, tu ministerio no sirve de nada. Es una careta, es una mentira y Dios quiera que caiga pronto. Pero si estás en Él, lo que hagas será para gloria suya. Solo a través de Él podemos ser renovados, podemos ser capacitados para servirle. Solo en Él podemos llevar mucho fruto, como Él lo dijo. Y separado de Él, nada podemos hacer. Y si ya sos hijo de Dios, reflexiona sobre herramientas o formas o recursos que podés aprovechar para conocerle más y mejor, para ganar exactitud y precisión en tu conocimiento y también en la bendición que podés ser para otros con tu mayor precisión. Y si no sos cristiano, ¿qué te puedo decir? Rendite a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay camino, hay perdición. No hay verdad, hay engaño. No hay vida, hay muerte. Hermano, que nuestra vida nos lleve a ser siervos que reflejen el Evangelio y que otros escuchen de nosotros el Evangelio, pero que también vean nuestras vidas como un adorno a la doctrina y como una ilustración del Evangelio. Que vean en nosotros el amor de Cristo y que a través de eso también promovamos su salvación y su santificación. Proclamemos a Jesús de una manera digna de la que Él es de ser proclamado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Apolos. Te damos gracias porque en él tu Espíritu Santo obró y nos dejaste a través de la Biblia características de él que pueden ser imitables por nosotros. Te pedimos que como iglesia y como individuos podamos crecer en esto, que crezcamos en estas cualidades que son buenas para tus hijos. Más allá de que seamos personas que predicamos o personas que no predicamos desde el púlpito, que sepamos que en nuestras interacciones sociales estamos enseñando y que al hacerlo lo hagamos correctamente para gloria tuya.
Padre, rogamos, Señor, que sobre todo podamos ver siempre y contemplarle y enamorarnos y apasionarnos por el Maestro de los Maestros, por el Maestro perfecto, por Jesucristo. Que nunca dejemos atrás nuestra condición de alumno suyo, sino que le sigamos en el camino. Y que siguiéndole, alentemos a otros a seguirle, que seamos verdaderos maestros en el camino, siguiendo a Cristo. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su regreso pronto. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Él. Gracias, Señor. Por favor, bendecinos, alentanos, edificanos y ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solo lectores olvidadizos. Transforma nuestra vida a través de la lectura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.